A Timoteo capítulo 1 verso 18. Primer carta a Timoteo capítulo 1 verso 18. Estamos dentro de la serie titulada La conciencia. ¿Para qué me sirve la conciencia? Se titula la serie. Y el tema de esta noche es manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Está listo en primera carta de Timoteo 1, 18? Vamos a esperar a quien no lo tenga para que podamos dar lectura. Este versículo es el que vamos a estar estudiando. Ponga ahí un separador o algo, un lápiz. Lápiz no, porque se maltratan los libros, pero un separador para estar regresando constantemente a este versículo. Muy bien, la escritura dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, ¿qué? La buena milicia. Verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjense, el verso 19 habla de la fe y de la buena conciencia. Hoy en día, mis hermanos, la fe se considera algo sin valor, algo sin trascendencia en la vida de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque hoy mucha gente se dice ser cristiano. Parece que está de moda ese término cristianos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando en mi trabajo, en otros trabajos que he tenido, que me encuentro a jóvenes o ya personas grandes que hablan en doble sentido, hablan groserías, se comportan de una manera inadecuada, y luego ya platicando con ellos o exponiéndoles el evangelio, resulta que son cristianos. Y hoy todo mundo se dice cristiano, ¿verdad? Y a veces esos son los que nos hacemos nosotros de ellos mejores amigos, porque dicen ser cristianos, pero en realidad no viven un cristianismo, hermanos. Hoy en día el título de cristiano es muy fácil llevar. ¿Y saben por qué es muy fácil llevar el título de cristiano? Porque el cristianismo de hoy es hueco, es vacío. Cualquiera puede cargar una piñata vacía, pero a ver, carga una piñata llena de fruta, no cualquiera. Y el cristianismo de hoy, todos se adjudican el título de cristianos porque está vacío, está hueco, carente de esencia, que es Cristo. Y me refiero a hueco porque el cristianismo es un seguidor de Cristo. Y cuando estudiamos, dice la Biblia, seguid las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos apegamos a seguir esas pisadas, hermanos, ahí es cuando nos damos cuenta del verdadero cristianismo. Hoy en día hay un relativismo terrible. ¿Qué es el relativismo? Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Lo que para unos es malo, para otros es bueno. Y ambos son cristianos. Por ello, me sorprende muchísimo cuando leo la escritura y veo a un hombre llamado Enoc en Génesis, que dice la Biblia que caminó con Dios, ¿cuántos años? 365 años con el Señor. Por ahí algunos alardean y dicen, llevo 50 años en el Evangelio, llevo 40. Bueno, hoy cuando llegues a 365 me presumes. 365 años caminando con el Señor. Habla de un cristianismo, hermanos, sumamente sólido. A veces nosotros no podemos dejar de pecar ni un día, ni una hora. No podemos apartarnos del pecado que nos asedia, dice Hebreos, y nos alcanza y nos rebasa. Pero 365 años caminando con el Señor sí nos habla de otro nivel de cristianismo al que tenemos que llegar. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque en los tiempos en que Pablo le escribió esta carta a Timoteo, el pastor Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso en ese tiempo. Y en el tiempo de la iglesia de Éfeso pasaba precisamente lo mismo que hoy nos está pasando. Todos se adjudicaban el nombre de cristianos. Había un relativismo, ya lo expliqué qué significa, terrible, debido a la multitud de las religiones que existían.
Había el templo ahí a la diosa Diana de los Efesios. Ustedes se acuerdan el problema que hubo con Pablo en Hechos, lo escribe Lucas. Y existían más de 125, 130 religiones, todas diseñadas para que el hombre buscara la propia autosatisfacción, su gusto, su complacencia. Y entre otras características, la religión tenía la función de que se hiciera calmar la conciencia de la gente. La conciencia de las personas era calmada a través de la religión. Y hoy en día ese sistema de religión sigue existiendo en nuestro país y en todas las religiones. Existen los famosos juramentos, por ejemplo, ¿no? En donde uno va y hace un juramento, va ahí a la villita, hace su juramento de 1 año, da su debida ofrendita a la Virgencita de Guadalupe, y eso calma la conciencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después del año de que juran, vuelven a tomar y se embrutecen hasta peor. Cosas para tranquilizar la conciencia, obras para tranquilizar la conciencia. Y en los tiempos del apóstol Pablo era eso, era lo mismo, hermanos. Al grado que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, cuida la fe y la buena conciencia. Cuida la fe y la buena conciencia, mis hermanos. ¿Alguien vino hoy para tranquilizar su conciencia? Porque si vino para tranquilizar su conciencia, entonces es religión lo que usted vive. Pero si vino para adorar a Dios y para escuchar su palabra, es cristianismo. Hay un dicho por ahí que escuché muy interesante, que vienen a la iglesia y dicen: ya salí con menos pecaditos. Eso me da a entender que van para tranquilizar su conciencia. Y la conciencia no se tranquiliza, la conciencia se lava, según Hebreos, por medio de la sangre de Cristo, con el propósito de que no nos esté acusando de día y de noche y nos impida a usted y a mí acercarnos confiadamente al Señor. Si su conciencia le impide acercarse confiadamente al Señor, necesita ser lavada por la sangre de Cristo. Necesita usted acercarse al sacrificio de Cristo y pedirle al Señor que limpie su conciencia, mis hermanos. En los tiempos de Timoteo, en los que Pablo le escribe estas palabras a este joven pastor en la iglesia de Éfeso, no había una relación sólida entre lo que se creía y lo que se vivía. La fe nos habla de lo que creemos. La conciencia nos indica lo que vivimos, lo que actuamos. Cuando Pablo dice: mantén la fe, pero también mantén la buena conciencia, Timoteo, Pablo por primera vez en el sistema de religión une la fe con la responsabilidad de las acciones. Note esto, hermanos. Pablo une la fe con las acciones, une la fe con nuestro modo de vivir, cosa que en todas las demás religiones no existía. Había una libertad de hacer lo que uno quisiera y poderse llamar de la manera en que uno quisiera. Repito, la religión estaba ahí, existía para tranquilizar las conciencias. Ahorita lo vamos a seguir viendo, pero vamos a ahondar un poco cómo es que Dios observa y cómo el Señor considera a aquellos que hacen obras para tranquilizar su conciencia. Eso se le llama religión, pero que en realidad su fe y su corazón está lejano de Dios. En el Antiguo Testamento, durante la época de los reyes, mis hermanos, el pueblo de Israel se caracterizó precisamente por este tipo de fe. Un tipo de fe sin una buena conciencia, una fe basada en las obras para tranquilizar su conciencia, no en obras para adorar a Dios. ¿Quiere leerlo en la Escritura? Vamos al libro del profeta Amós. El libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 1. Vamos a despegar esa parte de nuestra Escritura.
Parece que está pegada con Prit, ¿verdad? Pero no, ahí está el libro del profeta Amós, uno de los profetas más antiguos, escritores del Antiguo Testamento. Profetizó al pueblo de Israel de parte del Señor. ¿Estamos ahí? Y dice el Señor a través del profeta: oíd esta palabra que ha hablado ¿quién? Jehová. ¿En favor o en contra? En contra, vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, el pueblo de Israel. Dice así, verso 2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Verso 3: ¿andarán dos juntos? Pregunta el Señor, si no anduvieren, ¿qué? ¿De acuerdo? Fíjense, ¿a qué se refería el Señor con esta palabra? ¿Qué significa que Dios es santo, hermanos? Lo hemos dicho. Cuando se habla de la santidad de Dios, ¿qué significa eso? Tiene que pensar bien para entender la Escritura. El decir que Dios es santo significa que Él está apartado del pecado, ¿verdad? Él no puede estar cerca del pecado. Él está diciendo a su pueblo: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es decir, yo soy santo, dice el Señor, y ustedes son unos pecadores, pero de esos pecadores que quieren pecar. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta, mi hermano? Por supuesto que no. Verso 4: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Salte al capítulo 4, verso 4, mis hermanos, y vean lo que les dice el Señor a su pueblo. ¿Qué les dice? Id a Betel y prevaricad, lo cual significa pecar, juzgar injustamente. Aumentad en Gilgal la rebelión, y subraye esto en su escritura: traed de mañana, ¿qué? Vuestros sacrificios y vuestros diezmos. ¿Cada cuándo? Cada 3 días. Verso 5: y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias. ¿Qué dice ahí? Pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Esta última frase se traduce como: hagan lo que quieran, hijos de Israel, dice el Señor. ¿Qué es lo que le dice el Señor que hagan? Desde el verso 3, ofrezcan sacrificios, el 4, y 5, ofrezcan sus diezmos cada 3 días, con pan leudado, proclamad, lo cual significa alábenme, publicad ofrendas voluntarias y hagan lo que quieran. Noten cómo el Señor desecha este tipo de acciones, o cualquier tipo de acción o servicio, ofrenda, o llámese como se llame, cuando hay un corazón alejado de Él. Ese tipo de cosas, hermanos, que nosotros hacemos son buenas. Dios predestinó, dice la Escritura, obras para que de antemano caminemos en ellas. Pero cuando servimos con un corazón alejado de Dios, en palabras del apóstol Pablo, con fe, pero sin buena conciencia, el Señor rechaza eso. Eso no es cristianismo, absolutamente no. Dios no es gris, Dios es blanco. No hay tibios, hermanos. O hay fríos o hay calientes. Y el cristianismo es así. No es a medias tintas. Hay un proceso en el cual el Espíritu Santo nos santifica y nos perfecciona. Pero no podemos estar con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No podemos vivir de esa manera, no es aprobado delante de Dios. De otra manera, mi hermano, todo lo que usted haga por el Señor, sirva, venga a la iglesia, alabe, levante sus manos, dice el Señor, hagan lo que quieran. ¿Es acepto o no al Señor eso?
Por supuesto que no. Esta gente, el pueblo de Israel, le estoy hablando de una historia de hace 800 años antes de Cristo, hacía algo por Dios, pero lo hacía para guardar sus conciencias. Y Dios no quiere eso de nosotros, para tranquilizar su conciencia. Dios quiere que sirvamos, Dios quiere que le alabemos, que vengamos a su casa, que estemos activos en la obra del Señor, que trabajemos para el Señor, porque el Espíritu Santo cuando viene a nosotros da dones a los hombres para trabajar, pero no quiere que lo hagamos sin una plena identificación con Cristo y una plena comprensión de lo que representa ser un cristiano, hermanos. Cuando usted viene al Señor, cuando le predicó a aquella persona del Evangelio y usted aceptó o vino a alguna iglesia y conoció, o de la manera en que usted haya conocido, o sin que nadie le haya predicado, sino que el Señor lo trajo solo, usted ligó su vida a Cristo, hermanos, al Evangelio de Cristo. Y cuando digo ligó su vida, es que todos los ámbitos de nuestra vida están ligados y tienen que estar ligados al cristianismo. No podemos olvidarnos de los principios cristianos en el trabajo, en la escuela, en la familia, con nuestros familiares. No podemos olvidarnos que somos cristianos, hermanos. De otra manera estaremos queriendo mantener la fe, pero sin una buena conciencia. Volvamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 18, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo usa dos metáforas para explicar de una manera magistral esto que estamos hablando y para exponer este principio muy importante, esta verdad. Vamos a regresar a la primera carta de Timoteo 1:18. ¿Estamos ahí? Le dice Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, el contexto de 1 Timoteo 1 es la exhortación a que Timoteo fuera fiel en la enseñanza, en la sana doctrina, que mantuviera la pureza del evangelio, que él fuera transparente, lo más apegado posible a la escritura, no lo más apegado a la escritura. Y un aspecto de ello es lo que le comenta a continuación. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, esta palabra profecía se traduce como confirmaciones en base a muchos aspectos. No quiere decir que solamente fue alguien que se levantó y que dijo así dice el Señor, tú vas a hacer, etcétera, sino implica muchísimo. No es el punto de estudio. Pero en cuanto a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, ¿qué le dijo Pablo? Milites por ellas, ¿qué? La buena milicia. Fíjense, Pablo aquí usa una metáfora de tipo militar, usa el sentido figurado. Con esto el apóstol nos está enseñando, hermanos, que la vida cristiana es un conflicto espiritual que tiene que ser entendido como una batalla militar. Mantener la fe y la buena conciencia no es fácil, no es sencillo, no es cualquier cosa, hermanos, vivir en integridad, vivir en santidad delante de Dios. Por eso vuelvo a repetir, me impresiona Enoc, 365 años viviendo en integridad con el Señor, que dice Hebreos que no era digno de este mundo y el Señor se lo tuvo que llevar. No es fácil ser cristiano, hermanos. No es fácil ganarte el desprecio de tu familia por llamarte cristiano. ¿O sí es fácil? No es fácil que tu familia te dé la espalda cuando más los necesitas, quizá porque confronta su pecado. Hay unos que se quedan sin herencia incluso por parte de los padres porque son cristianos, ¿sí o no? Hay otros que se quedan sin trabajo por ser cristianos, porque cuando no encajas en un sistema de pensamiento, entonces te empiezan a fastidiar en el trabajo y te empiezan a acosar para que finalmente des las gracias. Y no es fácil ese tipo de permanencia, hermanos, de perseverancia. Es una batalla. La batalla de la conciencia, la batalla de la buena conciencia. ¿Sabe usted que el mantener una limpia conciencia diariamente es una batalla? ¿O a quién le es fácil? Para que me pase la receta, ¿verdad?
Bueno, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ayuda, Él nos fortalece. La pregunta sería, hermanos, hay una batalla de la conciencia. Hay una batalla por la buena conciencia, por mantener la buena conciencia. ¿La estamos peleando? ¿En verdad estamos peleando esa batalla por tener nuestra buena conciencia? Porque muchos andan peleándose con Satanás y andan perdiendo el tiempo, porque Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Y aunque es cierto que tenemos lucha contra potestades y existe la guerra espiritual, el cuidado es de nosotros, hermanos. Peleemos la batalla de la buena conciencia. ¿Cuántos lo están peleando? En casa, por ejemplo, ¿cuántos la están peleando? ¿O aún conservan las revistas obscenas que no le agradan a Dios debajo de la cama? ¿O aún conservan las películas que no le agradan a Dios? ¿O los videojuegos que promueven la violencia y que levantan obscenidades delante de Dios? Porque no es pecado jugar videojuegos, ¿sí? ¿Sí? Ay, entonces soy bien pecador, ¿verdad? Yo casi no juego videojuegos, pero ni tengo. Pero me acuerdo que jugaba con mi hermana el FIFA y ahí estábamos un rato. Nos lo controlaban mis papás. ¿Cuántos están peleando la batalla de la buena conciencia en casa, hermanos? ¿Papás están supervisando a sus hijos? ¿Lo que están viendo en internet? ¿Papás tienen la contraseña del Facebook de sus hijos? Esposo, ¿tienes la contraseña del Facebook de tu esposa? Y viceversa. ¿De sus correos? ¿De su celular? ¿Cuántos hijos hay aquí jóvenes que dependen de sus papás? ¿Sí? Levanten la mano, muchachos, no se achicopalen. Te lanzo un reto hoy. ¿Quieres pelear la batalla de la buena conciencia, muchacho? Dale tus contraseñas a tu papá, a tus papás, de tu Facebook, de tus correos, de tu celular. Y dile: papá, aquí están, en el momento en que tú quieras entrar, accesar, lo puedes hacer con toda confianza, adelante, no hay ningún problema. Y si tú ves incluso algo que tienes que alertarme, hazlo. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cuántos esposos hay aquí, hermanos? Levanten su mano, yo soy el primero. Les lanzo el mismo reto. Y hablo de las redes sociales porque está hoy de moda, pero todo lo que tenga que ver con la transparencia. ¿Están peleando la batalla de la buena conciencia? Porque sería una buena oportunidad de empezar a hacerlo, ¿no? Fíjense, hablando de los jóvenes, nuestros jóvenes no están preparados para enfrentar la tentación de Satanás. Por eso caen bien fácil en fornicación, en adulterio, en ese tipo de pecados que están muy de moda. Y los padres son los responsables, en primer lugar. La tentación va a venir sí o sí. Se le va a presentar la oportunidad de tomar, de irse con los amigos. Se le va a presentar las muchachitas que se insinúen, los muchachitos igual. Y nuestros jóvenes cristianos no están preparados para eso. Porque los padres y los hijos no están peleando la batalla de la sana conciencia. Y hay cosas ocultas en la casa. Cuando hay cosas ocultas en casa, olvídese, hermanos. Ahí sí el enemigo se mete y hace estrago, porque el Señor es un caballero y dice que Él está a la puerta, pero Satanás, no, hermanos, Él entra y saquea la casa. Y en unas ocasiones dijo el Señor Jesús, entra con 7 demonios peores, que habla de las consecuencias de un pecado. Tenemos que pelear esa batalla de la buena conciencia, hermanos. Tenemos que pelearlo. Por eso es que Pablo utiliza esta metáfora de la milicia. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla.
milites por ellas la buena milicia. El apóstol Pablo concebía de esta manera el cristianismo. Un cristianismo sin disciplina es un cristianismo débil, hermanos. Un cristianismo que no ejerce normas, reglas disciplinarias que vayan alineadas a la palabra de Dios y a la santidad de Dios es débil. Si no hay disciplina en casa, si no hay horarios, si no hay tiempo para que juegues los videojuegos, tiempo para que estés en internet, si no hay disciplina, como lo alegoriza, lo hace de manera en metáfora Pablo, la fe, lo vamos a ver más adelante, va a naufragar y el cristiano va a ser derribado, hermanos. Tenemos una batalla que pelear de la buena conciencia. Y predico esto, enseño esto, porque ya tenemos las bases, ya sabemos qué es la conciencia. Ya sabemos que Dios nos dio la conciencia, que el Espíritu Santo habla a través de la conciencia. Y que la conciencia es al Espíritu Santo lo que es a mí este micrófono, ¿verdad? El Espíritu Santo habla y usa la conciencia para que su voz la podamos entender y recibir. De la misma manera en que si yo no estuviera usando este micrófono, los hermanos allá atrás no me escucharían. ¿Es claro esto, mis hermanos? ¿Cuántos quieren pelear esa batalla de la buena conciencia? Fíjense, les decía que el apóstol Pablo concebía y enseñaba la vida cristiana de esta manera, al grado de que ustedes pueden ver en pasajes similares, paralelos como este, como Efesios capítulo 6, verso 13, vamos ahí rápidamente todos. Efesios capítulo 6, verso 13. Hay algunos a los que el Espíritu Santo les ha estado hablando desde hace mucho tiempo, que saquen cosas de su casa que tienen y que no quieren sacar. Música del mundo, revistas, películas, deben de sacarlo para que el conducto por el cual el Espíritu Santo les hable se mantenga limpio, su conciencia, hermanos. Deben de pelear esa batalla y obedecer al Señor. La Escritura dice en Efesios 6:13: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿qué? En el día malo. Aquí el día malo es el día de la tentación, que viene Satanás a hacer tropezar al cristiano. Y dice, tomad la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir. O sea que la armadura, ¿para qué es? Para resistir. Porque uno se la ponen para andar atacando a Satanás, ¿verdad? Y no es eso, es para resistir el día de la tentación. Verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La transparencia significa aquí, hermanos, volvamos al tema de la conciencia. Y vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero sobre todo, dice Pablo, tomad, ¿qué? El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el ¿qué? El yelmo de la salvación. Noten cómo Pablo liga nuevamente la fe y la mente. ¿Sí saben qué es el yelmo? Un casco. El yelmo protegía a la cabeza del soldado romano. Pablo dice, tomen la fe y el yelmo. Liga nuevamente la fe con el yelmo. Ahora, le llama el yelmo de la salvación, hermanos. El yelmo de la salvación. Noten esto. ¿Cuál sería el más grande impedimento de la salvación? Uno de los más grandes impedimentos para que una persona reconozca, se humille y acepte que necesita el sacrificio de Cristo para ser salvo: la mente. La forma de pensar de la gente es lo que más se obstaculiza a la recepción del evangelio. Gente a la que le lees la palabra de Dios
y dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Su mente, su forma de pensar, sus conceptos lo están llevando al infierno por rechazar la salvación y la gracia de la palabra de Dios. Por eso Pablo le llama el yelmo de la salvación. Si tú abres tu mente al Señor, rindes tu mente, entonces el Señor te guía, el Espíritu Santo. Cuando leímos Romanos, que dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, la palabra guiar ahí en el original habla de una guianza en los pensamientos, en la mente del hombre. El mayor impedimento para acercarnos a Dios es nuestra mente, incluida en la mente nuestra conciencia. Si tu conciencia te acusa, estás sucia porque permitiste alguna situación de pecado, volvamos al ejemplo de la casa, o hay alguna situación que no te has arrepentido delante de Dios y tu conciencia no ha sido lavada por la sangre de Cristo, estás impedido para acercarte a Dios. Y necesitas rendirte de rodillas al sacrificio de Cristo y pedirle que lave tu conciencia para poderte acercar a Él. Vamos a regresar a 1 de Timoteo 1:18, hermanos, porque Pablo usa esta metáfora de la buena milicia, pero nos sigue enseñando ahí la Escritura. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Note la relación entre la fe y la buena conciencia. Insisto, la fe está íntimamente relacionada con lo que creemos, ¿verdad? Pero la buena conciencia está íntimamente relacionada con lo que hacemos. En esta instrucción se proclama la unidad entre la fe y la práctica, entre lo que dices ser y lo que en realidad eres, entre lo que crees y lo que haces, entre lo que se debe hacer y lo que se hace. Un puente tan corto y tan largo a la vez entre lo que crees y lo que dices ser y lo que haces. Ese puente entre la fe y nuestras acciones es la conciencia en este versículo. La conciencia es la que te da testimonio, o te da fe, o te da paz, o te causa tranquilidad de lo que haces cuando va en coherencia o en unidad con lo que crees, con tu fe. Y la conciencia es la que te impide tener paz delante de Dios, delante de algún hermano, cuando lo que crees, lo que piensas, que es la palabra de Dios, debe ser la palabra de Dios, no va en consonancia con lo que haces. La conciencia es ese puente, mis hermanos, que da fe respecto de lo que crees y de lo que haces. La conciencia es ese puente diseñado por Dios para hacerte entender que lo que estás haciendo es o no es coherente con lo que debes hacer. Por eso los dos factores muy importantes para que nuestra conciencia funcione bien. Primero, la palabra del Señor, porque dice Pablo, para otros no es ley, pero para quien es ley, reciben lo que de ella viene, pero para quien no es ley, no es reconocida como la autoridad. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios es la base para nosotros. Y el segundo factor, la guianza del Espíritu Santo. Porque la guianza del Espíritu Santo se traduce en algo hoy día fresco para nosotros, nuevo para nosotros. El mandamiento general, por ejemplo, es id y predicar el Evangelio, ¿no? Pero el Espíritu Santo te va a dar el mandamiento específico. ¿A quién le tienes que predicar? ¿En dónde? ¿A qué hora? ¿A poco eso lo dice la Biblia? Esa es la guianza del Espíritu Santo, en base a un mandamiento general. Id y predicar el Evangelio, y Él te va a guiar. Y así con todos los principios de la Escritura. Perdona a los que te maldicen, a los que te hacen mal, y el Espíritu Santo te va a decir, perdónalo. Ay, Señor, pero no me he hecho nada. O ve y pídele perdón. Esto es importante, hermanos. ¿Cómo podemos mantener la buena conciencia?
atesore su fe en Cristo más que cualquier otra cosa y haga lo que usted sabe que es correcto delante de Dios. Porque cada vez que ustedes y yo deliberadamente ignoremos nuestra conciencia, nuestro corazón comenzará a endurecerse. Nuestro corazón comenzará a endurecerse. Y la consecuencia va a ser que muy pronto vamos a dejar de diferenciar entre lo correcto o lo incorrecto. Cuando ignoramos lo que sabemos que es bueno y hacemos lo malo, estamos en un proceso de decadencia. Y el último escalón hacia abajo es aquellos de los que habló el profeta, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y esas personas comenzaron no haciendo caso a su conciencia, a lo que el Señor les estaba indicando que no era correcto o lo que debían de hacer. Hoy en día, ¿cómo están las conciencias de nuestros gobernantes? Al grado de que se atreven a promulgar leyes a favor del aborto, matrimonios homosexuales, legalización de las drogas, despenalización del adulterio. Y hoy se incorporó el sistema de enseñanza en las primarias, fomentando a los niños y a los jóvenes de nuestras escuelas el que pueden iniciar una vida sexual activa al momento en que ellos quieran. Eso está en el plan de estudios, ¿no lo han leído? Papás, por Dios, dense un tiempo de ver lo que les están enseñando a sus hijos, porque los hijos luego por pena no les van a decir. Pero ahí métanse a la página de la Secretaría de Educación Pública y vean el plan de estudios para primaria, para secundaria y preparatorias, en su caso. Y antes de que les enseñen a sus hijos, ya ustedes leyendo y todo, a ver, ven, mira, te voy a hablar de este tema. Antes de que te enseñen, yo te voy a enseñar lo que debe ser. Y sáquenle la Biblia. Pero si ustedes no están pendientes, entonces el Señor le reclamó a los sacerdotes del tiempo del profeta Joel y les dijo: toquen trompeta en Sión y den alarma en el santo monte, porque los sacerdotes y los profetas dejaron de hacer su trabajo en la iglesia, en sus casas. Dejaron de sonar trompeta, dejaron de dar alarma. Y las consecuencias ahí están en el tiempo de Israel en el Antiguo Testamento. Y muchos papás han dejado de tocar trompeta en la casa y de dar alarma. ¿Qué pasaba cuando en los tiempos de David el trompetero se quedaba dormido? ¿Sí saben qué función tenía el trompetero, no? El trompetero era el atalaya, estaba en la torre más alta y tenía su trompeta. Entonces el trompetero ahí con sus binoculares integrados veía por allá un estandarte de guerra, entonces anunciaba el trompetazo y se preparaban todos para la guerra. Saquen sus trompetas, papás, mamás, porque la guerra ya la tienen algunos en casa, la dejaron venir. Y luego, a ver, saca a tu hijo de esa situación. Toquen trompeta en Sión y den alarma en su santo monte. Y digan: tiemblen los moradores de la tierra, causen temor en la casa de Dios, causen temor de Dios en su casa más bien. Porque el día de Jehová, ¿cómo está? Cercano. El día de Jehová está cercano, mis hermanos. Pablo dice que debemos mantener limpia o buena nuestra conciencia. Sigamos leyendo en primera carta de Timoteo 1:19. Sigamos estudiando. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual,
¿Qué pasó? Naufragaron. En cuanto a la fe, algunos. La pérdida de la buena conciencia ocasiona lo que Pablo llamó el naufragio de la fe. Esta es la segunda metáfora que Pablo usa para que nos quede más claro a ustedes y a mí. Aquí la figura usada por el apóstol es de un barco que viaja por el océano. La palabra naufragar se compone de dos verbos, más bien un verbo y una palabra. El verbo navageo, que es una palabra compuesta, naus, que significa nave, y agnumi, que significa quebrantarse o romperse. Es decir, la palabra naufragio significa una nave, un barco que navegando se rompe, se quiebra o se quebranta. El significado nos habla de una nave que se rompe, y la figura de un naufragio es como cuando un barco choca contra una roca o un iceberg, como le pasó al Titanic, ¿se acuerdan? Que fue lo que causó su desgracia. Entonces imagínense una vida cristiana muy bien, muy buena, con los papás servidores, los hijos servidores, los nietos servidores, etcétera, etcétera, pero que descuidan su conciencia y que descuidan su conducta, y que a veces su conducta no es tan coherente con su fe, con lo que aparentemente debe ser. Es un barco condenado al naufragio. Tarde o temprano van a naufragar en la fe. Esa nave es la vida cristiana, mis hermanos, que puede estar en peligro. ¿En peligro de qué? De no agradarle a Dios, de caer en pecado delante de Dios, de caer en la disciplina de Dios, en la ira de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Y hay por ahí unos que dicen que Dios no castiga. No han leído el Antiguo Testamento. Vean el castigo, lean el libro de Lamentaciones nada más. Y algunos dicen que Jeremías era el profeta llorón y que lloraba por lo que estaba pasando y por lo que veía en ese momento, no porque era chillón o llorón. Porque entre ellos había tanta hambre que se comían, había canibalismo, las mamás se comían a sus bebés, y todo eso fue disciplina de Dios, permitido por los babilonios. En el caso del sur, en el caso del norte, 120 años atrás los asirios no los trataron menos peor. Una persona que no cuida su conciencia, hermanos, está en riesgo de naufragar, de perder el rumbo. El naufragio además representa un peligro para los navegantes. Un barco en estado de naufragio es un barco sin dirección, sin control. Un barco en estado de naufragio es un barco sin rumbo, hermanos. Si no cuidamos nuestra conciencia de obedecer a Dios, la mantenemos limpia, la mantenemos buena delante de Dios, estás en peligro tú y tu familia, los que van en tu barco. No solo tú estás en peligro, sino todos los que te acompañan, los tuyos, los que te aman. Qué gran reto lanza el apóstol Pablo a Timoteo y le dice que cuide su fe y su buena conciencia, hermanos. Timoteo al ser pastor, imagínense la responsabilidad que tenía, hermanos. La iglesia de Éfeso eran muchas iglesias, no solamente era una iglesia, eran varias iglesias en Éfeso. Era una de las colonias romanas más grandes del Asia Menor. Ahí existió el primer banco en el mundo, dentro del templo de la diosa Diana. La economía era un dios para ellos, el dinero. Había mucho cristianismo en Éfeso. Sin embargo, Pablo se estaba encargando de decirle a Timoteo: la manera en que vas a cuidar al pueblo, a tu familia, a la iglesia, es que tu fe
vaya en perfecta coherencia con tu conducta, con tu conciencia. Que nada te acuse, Timoteo. Que nada, que no te agarren en curva. Y miren, no es el tema, pero en el verso 20 Pablo le dice: por esa causa, Timoteo, tuve que disciplinar a Himeneo y Alejandro. Ellos eran líderes, cristianos también, pero que ellos cayeron en un error terrible de predicar otra doctrina. Ellos no creían en la resurrección. Por eso Pablo en Corintios dice y les escribe a los que habían sido manchados por esa mala doctrina de Himeneo y Alejandro, y les dice: es que si no creen en la resurrección, entonces Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, en vano entonces nuestra fe. Y Pablo le dice a Timoteo: cuida lo que predicas, tu fe, con tu conducta, porque estos hombres no cuidaban su conducta y hacían caer a los débiles. Y entre otras cosas, Pablo los entregó a Satanás, lo cual significa los expulsó de la iglesia, hermanos, de la comunión con la iglesia y con los hermanos. Esto es muy peligroso, mis hermanos. Este tema de la conciencia que se está tratando tiene una relevancia espiritual. Cuando hablamos de algo espiritual, es tan espiritual que afecta tu fe, y que a causa de eso tú puedes naufragar, hermanos, y puedes perderte en el rumbo si no cuidas tu conducta, si no haces caso a la voz del Espíritu Santo que toca nuestra puerta cada mañana. Búscame en la palabra, te dice el Espíritu Santo cada mañana. Búscame para que cuando te hable puedas discernir que soy yo. De no ser así, entonces corremos el riesgo de naufragar. Por eso Pablo le dice a Timoteo, volvamos ahí, la primera carta de Timoteo, capítulo 1, 19: mantén la fe y la buena conciencia. A ver, dile al que está a tu lado con respeto: mantengamos la fe y la buena conciencia. Estos dos aspectos engloban la santidad, la fe y la buena conciencia. Una conciencia que no te acusa delante de Dios es un estado de sanidad espiritual, es una indicación de sanidad espiritual, de santidad. Nuestra conciencia siempre nos va a llevar a buscar más de Dios, siempre, hermanos. Pero la Escritura dice que tampoco te fíes de tu conciencia. Cuando leí ese versículo yo también me quedé como ustedes, ¿verdad? Así como que, bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de perdición y de muerte. Hay conciencias que al no tener un discernimiento tan afinado puede llegar a engañarte que estás bien delante de Dios y que ya eres la Madre Teresa de Calcuta. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Fueron engañados por su conciencia y buscaban hacer obras. La carta que el apóstol Pablo escribe a las diferentes iglesias en Galacia lleva uno de esos propósitos. Los gálatas creían que entre más obras se hicieran, más santos sería la gente, y entre más obras se hicieran, tendrían mayor derecho a la salvación. Los dos grandes temas de la carta de los Gálatas es eso: la salvación y la justificación. Perdón, la salvación y la santificación. No por obras, sino por gracia. Usted y yo somos santos y podemos ser santos no por obras, hermanos, sino porque Él es santo.
Si no hubiese sido por Cristo, nada de lo que hagamos usted y yo tendría validez. Y hoy las obras las hacemos en identificación con Él. Las obras que son aceptas son las de Él, no las nuestras. Y Él predestinó obras para que usted y yo andemos de antemano en esas obras para servirle a Él, hermanos. El apóstol Pablo es muy claro en esta idea. Si no cuidamos nuestra conciencia de obedecer a Dios, estamos en peligro, mis hermanos. Si no cuidamos nuestra conciencia de agradar al Señor, estamos en peligro. No solamente ustedes, sino su familia. Peleen la buena batalla de la conciencia. Militen la milicia con honor delante de Dios. Ese es el consejo de la palabra en esta noche, mis hermanos. No caigamos en el riesgo de naufragar en nuestra fe. No caigamos en el riesgo de ser disciplinados por Dios. Peleamos esa buena batalla. Algunos pueden decir: Señor, yo estoy bien, quizá me siento bien, no me acusa la conciencia. Hagan la oración que hizo David: muéstrame mis pecados que me son ocultos. Señor, me siento bien, gracias a ti, ayúdame y muéstrame, Señor, si algo me es oculto que no te agrade. Y ahí le va a recordar el Señor, hermanos, sus pecados. Porque el que esté limpio, límpiese más. Y el que crea estar firme, esa es una expresión irónica. El que cree estar firme, bueno, mire que no caiga. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano. Pelee la buena batalla de su conciencia, la buena batalla de la fe en el Señor. Solamente pase el piano, Dani, en el piano nada más, a ministrar. Y vamos a orar en primer lugar, hermanos, pidiéndole perdón al Señor, porque Él ha hablado muchas veces. Y ahí está el reto, muchachos, que peleen la batalla de la buena conciencia y que sean transparentes. Cartas abiertas, leídas por todos. Al Señor Jesús lo buscaban de mañana, de tarde, en la noche, y Él era carta abierta, disponible para todos. No tengo nada que ocultar, dijo el Señor Jesús. No tengo de qué avergonzarme. Satanás no tiene parte en mí. La pregunta es: ¿tendrá algo Satanás contigo o en ti? Dios no quiere eso. Dios quiere que peleemos esa batalla de la buena conciencia y que mantengamos la fe. Señor, ayúdanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Es la mejor actitud que podemos tener ante el Padre, de humillación, de perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos ignorado esta batalla de la que tu palabra nos habla, Señor. Y a causa de que muchos la ignoran, Señor, peligran. Y unos han muerto, otros han sido disciplinados, Señor. Pero no queremos nosotros, porque tú mandas tu palabra a tiempo, Señor.
Y tú mandabas a tus profetas antes de emitir tu juicio, porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Padre, yo te pido que nuestros jóvenes en esta iglesia peleen la batalla de la buena conciencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a ser transparentes como cartas abiertas. Que los esposos que estamos aquí, Señor, peleemos esa buena batalla, Señor. Que las esposas que están aquí peleen esa buena batalla, Señor. Que mantengamos la fe, que seamos sólidos, Señor, en nuestro cristianismo. Y que tú halles en nosotros, Señor, hijos de los que te agrades. Como aquel Enoc, Señor, que tanto te agradaste de él que no permitiste que viera la muerte. Te lo llevaste. Y también esperamos nosotros, Señor, que tú vengas y nos lleves. Que nos lleves contigo, Señor. Pero para ello debemos ser firmes, constantes. Debemos mantener la fe y la buena conciencia, caminando contigo, Señor, los años que tú nos permitas caminar. Sean pocos, sean muchos, Señor, e irnos contigo. No solo nosotros, sino nuestros hijos, nuestros padres, los hijos de nuestros hijos, Señor. Y hasta quienes nosotros les alcancemos a predicar y enseñar. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Salude a su hermano, el que está a su lado. Y no se olvide de pelear.